Saludos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su programa Geopolítica al Día, en esto que podría llamarse sexta temporada o inicio de la sexta temporada. En el programa de la semana pasada, el programa especial de la semana pasada, trajo muchos comentarios, lo cual, bueno, nos complace porque todos los comentarios son válidos, ¿no? Uno, cuando hace esto, uno asume consecuencias. En ese sentido, pues ya cuando uno dice algunas cosas, cuando hace algún análisis, pertinente o no, chistoso o no, bien hecho, tratando de que sea siempre bien hecho, de que sea real, pues ya comienza eso a dialogarse también, a conversarse en otros espacios. El día miércoles presentamos cuál es el futuro del agua, el segundo libro de la trilogía sobre recursos y energía, en el cual, bueno, el dinero también es válido. Ya a finales de este 2026 saldrá a la venta cuál es el futuro del sistema monetario, en el cual, bueno, hacemos un análisis, una interpretación, y por supuesto siempre nos preguntamos para que los ensayos también dialoguen en espacios tales como estos, tales como, bueno, los digitales, tales como academias, universidades, centros de estudios, y bueno, cualquier persona que quiera interpretar o que tenga la ansiedad o la necesidad de información sobre este tipo de temas. Termina la trilogía en noviembre, diciembre, creo yo que sale ya publicado, Dios mediante, el tercer ensayo para tener la trilogía lista. Estamos preparando también la línea de investigación como tal, el grueso de la línea de investigación, que es la pentapolaridad geoestratégica asimétrica. Desde hace algún tiempo empezamos a observar cómo el mundo se va moviendo y siempre estamos con esto de los bloques de países, los que se unen para hacer algún tratado o algún comercio, más desde el punto de vista práctico, pragmático, de economía que de ideologías. Establecemos eso como prioridad antes que la ideología que tanto mal le ha hecho a la humanidad en todos estos siglos. Pues ahora establecemos nosotros que a partir del tema comercial y sobre todo en tres áreas distintas. Una es la inteligencia artificial, que es el eje fundamental, y para qué funciona toda la inteligencia artificial, desde el plano de entretenimiento hasta las guerras, por supuesto. De eso, desde el plano de defensa militar, también nosotros podemos establecer que hay un comercio de defensa militar, porque, bueno, para nadie es un secreto que desde que comenzó el siglo XXI se viene hablando fuertemente de la Tercera Guerra Mundial, de la Tercera Guerra Mundial, de la Tercera Guerra Mundial, y han habido algunos ensayos ya para alguna guerra, ¿no? Las invasiones de Estados Unidos a Medio Oriente, al norte de África, la desestructuración ya a finales del siglo XX de la ex Yugoslavia en el año 1995-1997, la guerra de cuarta y ahora quinta generación también, la guerra de Rusia y Ucrania, ahora la guerra entre Irán, Israel y los Estados Unidos, el sionismo, el francosionismo, el anglosionismo, el hispanosionismo también allí haciendo de las suyas desde todo punto de vista. Hemos nosotros conversado muchísimo en estos programas sobre lo que se esconde, sobre la profundidad de todo lo que se nos presenta, ¿no? Simplemente es un guión, todos son parapetos. Aquí lo único real, ya entendemos nosotros, que se sale de todo tema material, es más una búsqueda espiritual hacia el ser, cosa que también comenzó en el año 2012, cuando, bueno, según muchos estudiosos, los mayas habían pronosticado que el fin del mundo era en el 2012 y fue el fin de una era. Comenzamos una nueva era de, al menos han dicho algunas personas conocedoras del tema, que son eras de 147 años, otros hablan de eras de 1000 años. Incluso es bíblico, ¿no? Un día son como 1000 años. Para Dios un día son como 1000 años y 1000 años es como un día. Entonces, bueno, el tema. ¿Por qué entramos en todo esto? Por esa tercera característica. La primera es inteligencia artificial. La segunda es la defensa militar, por la cual muchos se empiezan a unir. Y el tercero es la lucha espiritual que comenzó ya este siglo fuertemente. Un ejemplo es Rusia. Vladimir Putin, para nadie es un secreto, que es ortodoxo, que está en contra de cualquier eje de brujería o cualquier
hechicería o cualquier tema de esto. Cuando hablamos de ortodoxo es que también no quiere que se mueva la tradición, es decir, aborrece temas como el LGTB porque no son naturales, por supuesto. La semana pasada conversábamos nosotros que todos estos temas como el LGTB, como la revolución feminista, como la revolución microelectrónica, como la guerra de símbolos, como la guerra de colores, y todo esto pues también juega un papel fundamental, un papel esencial para desarticular, ¿no? Para tenerlos a nosotros distraídos de todo, distraídos de la realidad y por supuesto de quienes mueven los hilos. Nosotros somos simples títeres, hay titiriteros que están moviendo todo, y esto donde nosotros estamos, los espacios donde nosotros estamos, pues también, así como las redes sociales, así como el reggaetón, son simplemente distractores de la realidad. ¿Sí? El que usted no lea no es simplemente un hecho cultural de que se aborrece o que no se está leyendo. Eso tiene una consecuencia que ya nace a mediados del siglo XX. ¿Por qué? Bueno, porque necesita una humanidad frágil. En estos días estuve analizando muchísimo algunos reportajes que pasaban de cómo incluso biológicamente eran nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, y cómo estamos siendo nosotros, incluso los que venimos ya del siglo pasado, muy distintos a los que vienen naciendo ya este siglo, ¿no? Este es el cambio generacional, todo eso es comprensible, pero bueno, no es comprensible que esto no son fenómenos que naturales, sino son fenómenos artificiales, son fenómenos que nacen en el seno de grupos de poder, y por lo tanto pues todos estamos inmiscuidos en esto que hemos nosotros tratado de darle un nombre al programa como Geopolítica al Día, y los análisis desde el principio geopolíticos, pero también son geofinancieros, también son geoestratégicos, y por supuesto siempre estamos al día con el tema de las noticias, con el tema de los rumores en mercados financieros también. Bueno, más que todo, estos últimos programas lo hemos dedicado también a las guerras y cómo las guerras van evolucionando, ya no son las mismas guerras del siglo XX, donde estamos en este momento, que es uno de los temas fundamentales, uno de los proyectos que tengo a futuro, ¿no? Hablaba yo de las publicaciones con la pentapolaridad geoestratégica asimétrica, donde bueno, son 5 grandes polos de poder que de aquí al 2075 pues van a estar en algunas luchas ya distintas a las que conocemos actualmente. Sí van a ser competencias, más que todo la primera por inteligencia artificial, lo decíamos, y ya el próximo año pues entramos de lleno al tema de cuál es el futuro de la humanidad y cuál es el futuro de la inteligencia artificial, ¿ok? Porque empezamos con la inteligencia artificial y ya observamos que está en el día a día, ya tiene más tiempo para nosotros, está más dentro de nuestro quehacer diario, y por supuesto que de aquí a menos de 5 años la evolución de la inteligencia artificial va a dar pasos adelantados. No va a haber una revolución más grande, más amplia y que aborde tanta humanidad como la inteligencia artificial. En la presentación del día miércoles yo decía que somos en este momento las generaciones, las que venimos del siglo XX, que han presenciado todo lo que no presenciaron en la antigüedad, ¿no? Estamos siendo tocados por desarrollo, estamos siendo tocados por revoluciones de distintas formas, revoluciones que vienen en un amplio espectro, con un abanico de revoluciones dentro de una sola. Vivimos en este momento una guerra comercial, vivimos guerras híbridas, vivimos guerras de la inteligencia artificial, vivimos guerras entre lo digital y lo tradicional, ¿no? Esto es un tema clave que queríamos empezar a tocar. Habíamos prometido hace 15 días hablar un poco de la revolución microelectrónica, o la revolución que nadie soñó, y observamos también en el libro de Fernando Mírez que hay otras 4 revoluciones, y una que nos llama poderosamente la atención es la revolución feminista, porque los hilos de poder fueron tocados y necesitaban desmembrar algunas cosas que venían fortaleciendo el siglo XX. Una de ellas es la familia, otra es la creencia en Dios. Por supuesto, las religiones han sido golpeadas en los últimos 25 años. Hay religiones que se han dividido más de los que estaban divididas. Hay ideologías nuevas, hay neoreligiones que también
han salido en este siglo XXI, y por lo tanto merecen también ser analizadas. Pero todos estos movimientos que nombraba hace un momento juegan un papel fundamental, que es la distracción y por supuesto la desestructuración o la división familiar, la división social, y llevarnos al punto de ser más individuales, de la idea de que necesitamos menos un poder espiritual, y por supuesto nos hacen creer que necesitamos más el mundo, más lo carnal, y que por supuesto eso pues tiene más valor que el tema espiritual. Todo esto es una guerra espiritual, lo decía con Vladimir Putin, y hay otro ejemplo dentro de los Estados Unidos, como la lucha de religiones también está siendo en este momento clave, ¿no? Un hombre como Donald Trump, el cual es parte de una religión que apenas profesan en los Estados Unidos unas 6 millones de personas. Creo que es mucho lo que estoy diciendo. Posiblemente es vista como una neorreligión. Marco Rubio, hemos visto cuál es su posición religiosa también. J.D. Vance, que es uno de los que más nos llama la atención porque es un católico ortodoxo. Quienes acompañan a Donald Trump en este momento en la guerra de Irán, que son sionistas, son házaros por naturaleza, son askenazis también los que lo acompañan. Entonces es una división religiosa a un punto, bueno, de desestructurar también las grandes religiones que hay en el mundo, el Islam, el judaísmo, el cristianismo como tal. El cristianismo muy dividido también, y en este momento hablaba yo hace algunos programas sobre los evangélicos sionistas dentro de Estados Unidos y el crecimiento que han tenido en los últimos 20 años. Hablé en algún programa por allá en el año 2025 sobre Argentina y cómo la división sionista desde hace más o menos 32, 33 años está haciendo un trabajo dentro de Argentina, que ha sido, bueno, promover nuevamente un nuevo Estado de Israel dentro de Argentina, y a partir de Argentina comenzar la expansión grande, ¿no? Esta semana y la semana pasada, creo que a todos, ¿no? Porque las redes sociales a todos nos atrapan. Hay cierta, esa es la dictadura del algoritmo que nos lleva a creer que nosotros somos los que estamos dominando las redes sociales, y que, bueno, cuando estamos stalkeando, pues simplemente estamos viendo lo que a nosotros nos interesa, y eso no es así. Ya lo decía yo al final de la temporada número 3, que apenas somos datos. La Big Data es lo que nosotros arrojamos a las redes sociales. Nosotros entregamos la información gratuitamente a las redes sociales. Dentro de poco vamos a tener que escanear el iris para poder abrir redes sociales. Pronto vamos a tener alguna marca en nuestro cuerpo. Cuando digo pronto, bueno, puede ser de aquí a 20, 30 años, porque esto está comenzando. Después del 2025 comenzó una nueva era, comenzó una nueva época que viene ya a limitar muchísimo el tema material. Es decir, ya nos están vendiendo el tema de que para qué se compra una casa, el tema de asumir un poco más la muerte, porque al final de todo es lo más seguro que tenemos. Pero ¿qué hacemos durante esos momentos de vida, ¿no? Eso es lo que nosotros comenzamos a reflexionar, y las redes sociales, los medios de comunicación están trabajando para ello, están trabajando para que usted cada vez sienta menos incertidumbre a la muerte, para que usted viva al punto de que, porque la vida, más que todos los Estados Unidos, y ese método que ha aplicado a partir de Hollywood, las redes sociales, Netflix, que es uno de los caballos del apocalipsis también allí, según Alfredo Jalife. George Soros es uno de los grandes dueños de Netflix y de algunas otras plataformas digitales, que lo que hacen es desconcentrar o simplemente arrojar, ¿no? El cine como tal, después de la pandemia, que se vio amenazado, el cine tradicional como tal se vio muy amenazado, porque comenzó la gente más bien a quedarse en su casa a ver una película, vuelve a estar abarrotado, y entonces traen a personajes del siglo XX como Michael Jackson y colocan una producción millonaria que ha hecho muchísimo dinero para atraer nuevamente a personas al cine. Películas de época del nazismo, ahorita viene La Odisea en junio, viene Steven Spielberg nuevamente en unas 2-3 semanas con la película que detecta seguramente ya el contacto alienígena. Desde hace muchísimos años tenemos contactos alienígenas, solo que, bueno, eso está sumamente reservado. Hemos visto todos de alguna forma nos
nos hemos imbuido en ese tema, ¿no? De una u otra forma hemos estado allí. Recordemos a Steven Spielberg con sus películas de inteligencia artificial en el año 2000, 2001, 2002, cuando salió, cómo implementaba algunas formas que nunca entendimos. Por supuesto, cómo iba a ser la inteligencia artificial. Hoy la entendemos y la inteligencia artificial, bueno, ya es una entidad que vive entre nosotros, que vive, y para nosotros lo dudo, vive en nosotros, y bueno, eso también tiene un final, tiene un objetivo claro. Bueno, con esta introducción no quiero alargar más, quiero simplemente hacer una reflexión, ir promocionando también algunas cosas que vamos escribiendo, porque aquí no solamente es el programa, también bueno, tenemos que ser consecuentes con lo que escribimos, con lo que decimos, con lo que hablamos, y bueno, también con líneas de investigación fuertes en el área de la geopolítica. Esta semana surgieron asuntos claves y bueno, vamos todos, ustedes saben que uno de mis temas preferidos siempre va a ser Venezuela, no solo por ser venezolano, sino porque Venezuela, bueno, tiene cierta categoría de estatus dentro de las noticias en el mundo, ¿no? Sí, después del año 2000, desde que Hugo Chávez tomó el poder, fue un personaje mediático, luego bueno, su muerte, vino Nicolás Maduro, y ahorita que es la tercera en fila en este siglo XXI quien gobierna Venezuela, que es Delcy Rodríguez, primera mujer en dirigir al Estado venezolano. Hemos visto algunos cambios, hemos visto algunas transformaciones, no como las quisiéramos, pero necesarias. Y en eso, bueno, yo hablaba la semana pasada o antepasada sobre el juego del calamar que están jugando en Venezuela. Cada semana están entregando a una fichita de esas tantas que el chavismo puede entregar, porque es que cuando todos tienen rabo de paja es difícil esconderse, ¿no? Y en el mundo, para los chavistas, para la corrupción que hubo en Venezuela, para esto que llaman muchos el narcogobierno, es difícil esconderse, y más por la promoción de la migración, que también bueno, fue parte de todo este espectáculo, que también fue necesaria, vuelvo e insisto, mucha gente murió de hambre dentro de Venezuela, mucha gente se salvó del hambre dentro de Venezuela porque su familia enviaba dinero desde afuera, enviaba medicinas desde afuera. Muchos fueron los que bueno, encontraron también otros oficios fuera del país, y todo ello va a contribuir, yo estoy más que seguro que todo ello va a contribuir a la nueva Venezuela. Esta nueva Venezuela, bueno, que mostró María Corina Machado el pasado sábado allá en Panamá. Hoy salió el manifiesto de Panamá, es bueno que lo lean, porque trajo mucha crítica a quienes estuvieron con ella. A mí me escribieron muchísimo al otro día, que qué pensaba yo, a los 2 días, el lunes, martes. Y bueno, en la política siempre, en la política con P mayúscula, la política es un sinónimo clave de negociación. Sin negociación no hay política. Hay unas políticas con P minúscula, que es la política administrativa, esa política que usted hace para la educación, que usted hace para recoger dividendos, como Hacienda, por ejemplo, aquí en España, o cualquier tipo de política educativa puede ser, como la que María Corina Machado también explicó allá en Harvard, ¿no? Yo al final profundicé un poco sobre que, bueno, ya dio puntada con dedal, diría yo, porque bueno, dejó al descubierto un poco lo que a la élite no le gusta, que es que se eduque al pueblo y que se informe al pueblo y que el pueblo tenga conocimiento. Eso es un arma letal para las potencias. Pero en sí el manifiesto de Panamá, necesito el que quiera ir, porque esto no es un requerimiento, esto es una necesidad para el venezolano que lo lea, por supuesto, porque allí se disculpa un poco de lo que pasó, de quienes estuvieron presentes, porque ahí, bueno, se habló mucho de Guanipa, luego que había llamado pelucón, como lo llamaba Nicolás Maduro a Donald Trump. Ahí se hablaban algunas cosas. La figura de Leopoldo López no gustó para nada a muchas personas que siguen a María Corina Machado, que siguen creyendo en María Corina Machado, por supuesto, porque hasta el momento creo que es la única que puede salvarse. Todos tienen rabo de paja, ¿no? Aquí toda la humanidad tenemos rabo de paja, pero dentro de Venezuela, en esta política, yo hablaba esta mañana con mi hermano y bueno, vamos a salvar al menos a Medina Angarita en Venezuela, o a Rómulo Gallego, los demás, bueno, todos los demás, ninguno es salvable, ¿no? Pero dentro de esto de la política, se confunde un poco con el tema emocional, y bueno, muy golpeado también el pueblo venezolano en los últimos años, y por supuesto que duda, porque hay duda. Si no hay duda, pues por supuesto, cuando hay duda, la duda sigue creciendo, la certeza se va a encontrar
va a ser muy difícil encontrar alguna certeza aquí. Lo cierto es que, bueno, María Corina Machado y el grupo que la acompaña, ya, bueno, reconociendo incluso que Edmundo González Urrutia fue el ganador de las elecciones del 28 de julio, que eso que a nadie le quede duda de esto, ¿no? Los que estuvimos presentes allí en las mesas electorales somos conscientes de quién ganó las elecciones el 28 de julio del año 2024, que fue Edmundo González Urrutia, y con más de 7 millones de votos, ¿no? Que eso nunca quede duda de ello, solo que, bueno, para una negociación sana, seria, fiable, confiable, eficaz, eficiente, como usted quiera llamar, las negociaciones políticas, alguien debe dar el brazo a torcer, y creo que María Corina Machado y su equipo en este momento que la acompaña debe dar el brazo a torcer, no traer a colación más el tema de las elecciones, lamentablemente, para Edmundo González Urrutia, pero es necesario dar un paso al costado en ese tema y dar un paso al frente para decir: aquí estamos, nosotros tenemos estos pedimentos, ustedes qué tienen para nosotros, porque también ahora el Rodrigato, no lo llamemos chavista, el Rodrigato también tiene algunos pedimentos, por supuesto pedimentos que muchos han sido ya dados para ellos, se van a salvar, es lo único que hasta el momento entendemos nosotros, porque bueno, han entregado, están cumpliendo órdenes del tutelaje estadounidense. Marco Rubio o Marco I de La Habana y posiblemente Marco I también de Caracas es el que decreta ahora qué se hace y no se hace dentro de Venezuela. Pienso yo que es así. Por detrás de Marco Rubio, pues por supuesto está una élite enorme, grupos de poder enorme, grupos de poder transnacionales, grupo de poder transnacional que va a llevar a Venezuela lo que ellos llaman la recuperación económica o la riqueza o la prosperidad, pero ya entendemos a qué va, porque todo eso pasó en el siglo XX, que es un parte también ir relacionando el tema de lo que pasó en el siglo XX con África y las consecuencias que están teniendo en el siglo XXI. Pero bueno, vamos a terminar Venezuela, no quiero dar esos saltos territoriales, continentales, antes de dejar clara la idea. Aquí la negociación política va a surgir, ya está surgiendo, ya hay mesas de diálogo, que a nadie le quede duda de esto, que ya el Rodrigato tiene sus emisarios moviéndose alrededor del mundo. Por allí esta semana salieron algunos nombres también de estadounidenses y otros venezolanos que residen en los Estados Unidos desde que nacieron, pero son venezolanos, así no lo van a meter, son venezolanos que van, bueno, también a dirigir parte de la transición, van a estar con María Corina Machado, que le costó muchísimo, insisto, a Donald Trump resolver el tema de quién podía ser en manos de quién podía recaer una transición que le conveniese a los Estados Unidos de aquí a los próximos 50 años. Y ya que no es solo petróleo, ya no es solamente coltán, ya no es agua, ya no es gas, ya no es torio, ya no es, pare de contar usted todo lo que tiene Venezuela, sino que bueno, extraoficialmente se han conseguido algunas minas de tierras raras, claves, se habla de 330.000 millones de dólares, una riqueza, y bueno, la profundización de la mina, según lo que se habla, no fue tan profunda, y bueno, se dice que eso pues tiene 10, 20, 30 veces más esa cantidad de dinero. Con esto, el plan de los 4 millones de petróleo diario de aquí a los próximos 30 años, proponiendo también un tema clave, una estrategia clave de recuperación de la empresa petrolera, pues coloca a Venezuela en este momento no solamente en el ojo de China, en el ojo de Rusia, que ya estuvo, en el ojo de Medio Oriente, también lo coloca muy cercano a los Estados Unidos de Norteamérica, que bueno, sin desparpajo alguno, se ha atrevido, que son atrevidos, se han atrevido, a hacer mapas de los Estados Unidos de Norteamérica, ya por completo, hasta Ecuador. Hablaba la semana pasada de la gran Norteamérica que tiene en mente los Estados Unidos del siglo XX, principio del siglo XX, a hacer con todo este territorio. Y hay países claves para hacer esto, ¿no? Hay países como México, que posiblemente esté allí. Recordemos que el 60% de la exportación mexicana va a los Estados Unidos de Norteamérica. Ya China también está jugando un papel importante. Europa también está jugando un papel importante para México, en su complemento comercial interoceánico también. Para ahí está Honduras, está Nicaragua, está Costa Rica, está Panamá, está Venezuela, está Colombia también, la Colombia de Petro en este momento, quizás sea la Colombia de Cepeda en los próximos meses, ¿no? Perdón por los colombianos, pero es que las estadísticas están allí. Si no se unen,
por supuesto, pues el pacto histórico va a seguir gobernando Colombia, y con ello el proyecto del Foro de Sao Paulo pues va dando pasos adelantados. Foro de Sao Paulo, que bueno, repito, que en el año 1990 se proyectó como ese enorme plan que debía hacer una sola nación, una especie de URSS, de Unión de República Socialista Soviética, pero ya desde el otro lado del mundo, comenzando con Venezuela, toda Sudamérica, por supuesto, Centroamérica, Portugal y España. España ha sido clave también en todo este proyecto del Foro de Sao Paulo, así como lo fue Venezuela por muchísimo tiempo, no solamente con Hugo Chávez, sino también parte del gobierno de Nicolás Maduro, aportando muchísimas cantidades de dinero, exorbitantes cantidades de dinero, para que Evo Morales, para que Rafael Correa, para que los Kirchner, para que Lula llegasen primero al poder, y a partir de allí, pues empezar a hacer en 6 pasos una gran república socialista, lo cual, bueno, ha sido detenido también por otra élite, una élite grande, una élite muy grande, con algunos presidentes que se vieron luego del 2016, pero ese no es el tema, no quiero desviarme, porque el tema ya aquí de Venezuela es clave. Esta semana posiblemente, extraoficialmente, se dice que ya casaron a Gran Cuarteaga. Ya ustedes conocen quién es Gran Cuarteaga, le dicen el carnicero, es una especie de asesino, de asesino a sueldo. Por obviedad, detrás de él hay fuerzas militares, el DGCIN, que funciona en Venezuela, o funcionó antes del 3 de enero, ahorita está un poco calmado, como una especie de Gestapo nazi, que lo que hacía era tratar de incriminar, incluso, bueno, aceleración de casos cuando casos no habían, casos fiscales no habían. Cómo se utilizó el CNE, cómo se utilizó el Tribunal Supremo de Justicia, cómo se utilizó también los diferentes, cómo jugaron diferentes jueces dentro de todos estos casos para comenzar también la financiación, ¿no? Llamémosla así, financiación legal, o la financiación de la libertad del venezolano, ¿no? Libertades que fueron tapadas con miedo, con incertidumbre, con apagones de luz, con desabastecimiento, con escasez, y por supuesto creó un nuevo venezolano, uno que está afuera y el otro que está dentro. El que está afuera con todas las ganas del mundo de volver, y el que está dentro con todas las ganas del mundo de salir en estos momentos, ¿no? Pero bueno, hay calma, Venezuela va para mejor. Antes, hasta hace poco, estábamos peor, ya aquí al menos se abre el compás nuevamente a unas nuevas negociaciones. Se espera que ya el año 2027 sea clave para unas elecciones presidenciales, unas elecciones generales. Yo quisiese unas elecciones generales como venezolano, unas elecciones generales que ya, bueno, de caída completa, esto es caída y mesa limpia para poder hacer algo en Venezuela. Vuelvo y lo repito por 20ª vez, tiene que ser caída y mesa limpia, porque con el chavismo, aunque se debe negociar todavía, porque son grupos de facto que controlan empresas privadas, incluso dentro de Venezuela, que controlan un poder monetario bastante fuerte, se cuentan en millones de dólares lo que hay dentro de Venezuela, que mueven también un aparato administrativo que va a quedar inoculado con el cáncer del chavismo. Pues con ellos hay que negociar, porque la política es eso. Si la política no fuera negociación, el muro de Berlín estuviese todavía y hubiese una guerra fría aún, y estuviesen 2 polos del mundo. Ya ahorita no hay polo. Yo sigo insistiendo que hay una pentapolaridad. Hay 5 grandes polos de poder dentro del planeta Tierra, el cual, bueno, sigue siendo dominado monetariamente, financieramente por Estados Unidos, desde el término manufacturas con China y apoderamiento de territorios con bastante inversión de China, con una especie de veto imperial, podríamos llamarlo, a Rusia, a la Federación Rusa, la India, y esa promesa que contiene la India como el enorme ganador, el que más ha crecido, y por supuesto el sur global y Europa por el tema de regularización, y el sur global, por supuesto, porque es la mayor parte de minerales que tiene. Pero Venezuela es esto, ¿no? Venezuela es clave en este entendimiento. Venezuela está en este momento en el tablero de las grandes potencias, no solamente por lo que tiene, sino por lo que significa en el mundo, lo que significa dentro de América Latina, lo que significó en el siglo XX, que quizá los nuevos venezolanos nacidos después del 2000 no comprendan mucho lo que era Venezuela en el pasado, o otros que, bueno, no les gusta la historia, no les gusta que le recuerden la historia. Pero bueno, Venezuela fue en algún momento el mayor exportador de petróleo del mundo. Somos en este momento la mayor reserva de petróleo del mundo. Todo eso se acabó
ya entendemos el porqué, ya no quiero seguir repitiendo el porqué, bueno, porque voy a seguir repitiendo expropiaciones, bueno, todo esto que nos llevó a la debacle, ¿no? Uno de los temas claves para conversar el día de hoy, bueno, el impacto que ha tenido Venezuela también en Rodríguez Zapatero, aquí en España, bueno, esto ha sido el tema de la semana y un tema clave porque, bueno, el impacto, la consecuencia que ha tenido y que va a manchar, por supuesto, a otros personajes que se la pasaban detrás del chavismo, que viajaban muchísimo a Venezuela, que se enriquecieron, vamos a estar claros, que se enriquecieron también con el chavismo. Hablamos, bueno, de hombres como Ignacio Ramonet, como Monedero, como Pablo Iglesias, Rodríguez Zapatero. Esto era público, notorio, comunicacional, ¿sí? Cómo se formó Podemos aquí en España. Hay documentación que el dinero salió de PDVSA. Entonces, bueno, tapar el sol con un dedo en este siglo XXI es bastante difícil, ¿no? Es bastante difícil. Pero esto puede salpicar muchísimo a la gestión de Pedro Sánchez, una gestión que en este momento está siendo, por un lado, muy benevolente en el tema de la regularización masiva y, por supuesto, las consecuencias o el trasfondo de esa regularización. Pero el tema clave, central, nodal que está aquí es el tema de la migración descontrolada que está viniendo desde África. Esto tiene un trasfondo enorme. Aunque, bueno, yo decía que las consecuencias europeas de haber esquilmado África son estas, que vienen a reclamar lo suyo, ¿no? Yo el otro día por broma dije que venía a repatriar el oro y lo tomaron a mal. El oro y la plata que saquearon de América Latina o de lo que hoy se conoce América. Lo digo en forma de siempre de juego, de chiste, pero bueno, siempre hay personas que se molestan con estos temas. A mí me molesta también a veces algunos temas de esto, porque eso es pasado, pero aunque es pasado, tiene consecuencias en la actualidad, ¿no? Entonces, esta migración tiene un trasfondo grave, un trasfondo de redes. Yo sigo insistiendo que aquí hay redes que trafican con los seres humanos. Siguen habiendo redes, siempre las ha habido. La esclavitud fue un tráfico de seres humanos repartidos en lo que hoy es América. Pero esto es una migración que puede tener un parecido, una comparación bastante cercana a lo que pasó en el Darién. Y cómo, bueno, sacaron un montón de personas, incluso se habla de personas que sacaron de las cárceles venezolanas y de otros países y los mandaron por el Darién para ir a contaminar, según ellos, ¿no? No quiero decir la palabra contaminar, pero estoy citando, contaminar los Estados Unidos de Norteamérica y empezar a cambiar la buena sociedad que tenía Estados Unidos, que no la tiene, por supuesto. Los que tienen poco, bueno, esa economía doméstica que hace de los hogares estadounidenses ser los hogares predilectos del mundo, o parte de los hogares predilectos del mundo. Ahí está, se van a poner bravos conmigo, bueno, los daneses, los finlandeses, los islandeses, que viven muy bien, que son los que mejor viven, los japoneses también, Alemania también puede entrar entre esos grupos, o entre ese gran grupo, entre ese pequeñito grupo de los que viven muy bien, o de los que dicen que viven muy bien. Parte de España también puede entrar allí. Pero a esto me lleva más a una invasión social, una invasión cultural que ya se está viendo. Esto habla más de desarticulación, habla más de división social. ¿Por qué? Bueno, porque los que están a favor y los que están en contra. Y siempre la sociedad, aunque ha estado dividida, es la división de la sociedad, es la que creó las luchas, la que creó las guerras, incluso, bueno, las religiones. Tienen mucho que ver aquí lo que se está jugando en este momento en Europa. Yo hablaba la semana pasada que se encendían las alarmas en algunas ciudades europeas, como Marsella, como Nápoles, que son dos muy cercanas allí al norte de África, que están ya, no voy a decir abarrotadas, pero que sí hay una considerable cantidad de población ya africana dentro de esas zonas. Estamos viendo cómo Roma también empieza a ser abordada, cómo Milán también empieza a ser abordada, como aquí Barcelona, como aquí Madrid, y eso pues va juntándose también con otro aspecto social, como las bandas organizadas que ya entraron aquí a Europa, que vienen también de Latinoamérica, que vienen de Centroamérica y de Sudamérica más que todo, y comienza todo a calentarse, comienza todo a caotizarse, y esto va a llevar a un canal, ¿no? Recordemos cómo es el ser humano es paciente, pero cuando el ser humano revienta o se arrecha, vamos a estar claro decirlo así, pues por supuesto que el ser humano va a reclamar. Y ya hay muchos españoles, en este caso, que es lo que he visto, lo poco que he visto, que están reclamando, porque es que hay cosas
que se escapan de lo normal, ¿no? Si están escapando de una guerra, si están escapando del hambre, ¿por qué llegan ya con ese tipo de vestimenta de marca? Porque tienen mejores teléfonos que cualquiera cuando llegan. ¿Por qué es la pregunta? ¿Por qué las pateras están evolucionando de cierta manera? ¿Por qué la cantidad, por qué la masividad de personas siguen llegando? Aquí hay un punto clave. La invasión a Libia es uno de los errores más grandes que ha cometido la OTAN y los Estados Unidos de Norteamérica. Bien para Francia, bien para Italia, que se quedaron con parte del botín, pero muy mal porque eso era una especie de bloque que tenía una barrera natural para que la migración no fuese como es hoy en día. Ya Libia está desestructurada, dividida en 11 clanes dentro, cayéndose a plomo todos los días por tomar el poder, porque eso es lo que se busca, ¿no? Realmente esto es lo que ya se buscaba y se hizo con Libia, con Siria, aunque Siria, ya está en manos sionistas, pero en Libia es parte de esto. Toda esa república centroafricana, todo lo que representa Centroáfrica, no está funcionando en este momento para detener un poco la migración, sino más bien siento yo que hay planes grandes, hay planes incluso continentales de una posible invasión a Europa, ¿no? Ojo, estoy tomando algunas citas de lo que leí, lo que vi esta semana, pero también tenemos nosotros criterio propio y porque ya lo vivimos en América Latina y lo vieron ya los estadounidenses de cómo por temas humanitarios, por temas de hambre, por temas de salud, por temas migratorios, por temas de asilo, todo esto se está cohesionando y por supuesto que va a despertar algo que no se ha querido despertar en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, que ha sido la lucha frontal, porque ojo, para llegar ya al norte de Europa está el sur y ese sur debe de tener la migración. Si no se detiene en el sur, así como pasó, si no se detuvo en Centroamérica y pudieron llegar a Estados Unidos, pues posiblemente también estén llegando al este de Europa. Y por supuesto que ahí hay otro tipo de política y otro tipo de barreras naturales, ¿sí? Naturales humanas, voy a decir ahí, naturales antropológicas, voy a decir así, que pueden detener esto y que esto puede terminar muy mal. Pero siento que aquí se juega política, que se juegan armas, se juega economía, cultura, se juegan las bandas que vienen ya del otro lado del mundo, están ya dentro aquí, distribuidas en grandes redes, tratando de proporcionar mayor alivio, con el fin de proyectar mayor alivio a estas comunidades. Vienen llegando en masividad a Europa. Recuerden que Europa no es el continente que fue en el siglo XX, cuando tenía una participación geopolítica de primer lugar. Por eso la Primera y Segunda Guerra Mundial se lucharon en este continente. No, ya Europa, dentro de la pentapolaridad que yo planteo, está muy aislada. Primero, ya se los dije, porque tiene una dependencia industrial. La Unión Europea tiene en este momento una dependencia industrial de Alemania de más o menos el 68% y una dependencia militar de la OTAN y de los Estados Unidos muy alta. Si no tienen independencia en esto, pues ¿cómo van a proteger a Europa, ¿no? Los discursos de Donald Trump han sido muy fuertes en contra de la Unión Europea, entendiéndose que el año pasado hicieron una inversión o pactaron una inversión de 750 mil millones de dólares en armas. Aquí lo que podemos ver es que ese negocio se puede bloquear, se puede cortar y dejar de la noche a la mañana a Europa desarmada. Y una Europa desarmada, pues por supuesto que va a ser violentada y en este momento no quiero hablar de invasión, ¿no? Porque la palabra es hasta cruel, pero sí con la llegada masiva, creo que descontrolada, desproporcionada por el Mediterráneo a todos los países del sur de Europa. Esto por supuesto enciende alarma. Supongo yo que ya los estados o los jefes de estado, los presidentes, ya se tienen que estar poniendo de acuerdo para limitar este tipo de cosas. Pero lo clave aquí es lo que siempre se ha dicho en este programa. Creo que la migración venezolana no hubiese sido tan monstruosa si no hubiesen habido bloqueos y sanciones después del 2017. Si vemos los índices, comenzó la migración en el año 2014, después de la muerte de Hugo Chávez, con las primeras presidencias de Nicolás Maduro, y ojo, con los primeros acercamientos de que habían vaciado la bóveda, que se habían llevado hasta las llaves con que abrían la bóveda, saquearon 350 mil millones de dólares. Por supuesto, quedó Venezuela desarmada, quedó Venezuela sin comida, quedó Venezuela sin con qué pagar, pero
Todo ello condujo también a que, bueno, el decreto Obama después del 2015 y las sanciones después del 2017 y el bloqueo, pues paralizara a un país petrolero. Si no hubiese sucedido eso, si no hubiese habido bloqueo, no hubiese habido sanciones, Venezuela hubiese tenido más vía de escape, hubiese tenido un aire distinto y quizá la migración no hubiese sido de 9 millones, sino tal vez de 3 millones, ¿no? Ojo, no solamente lo he dicho yo, no solamente lo he escrito yo, no solamente lo he interpretado yo, sino también decenas de analistas que esto. Entonces vamos con el caso de África. Si Europa no hubiese esquilmado África, si no hubiese dividido África en el siglo, si no se hubiese repartido África en el siglo XX, pues por supuesto otro gallo cantaría, ¿no? En el siglo XIX y XX, otro gallo cantaría. En este momento, África tuviese también regímenes serios, hubiese tenido también países en producción, en desarrollo, porque también hay muchísimas riquezas dentro de África, pero estas son las consecuencias primarias. Ojo, estoy hablando de consecuencias primarias. Las consecuencias más grandes, préstenle atención aquí en Europa cuando hablan los venezolanos, porque conocemos muchísimo de las tramas que tiene tanto el Foro de Sao Paulo como el sionismo también, como otras élites que quieren desarticular, desestructurar lo que Alfredo Jalife llama el desorden estratégico. Necesito desordenar para después ordenar. Y en el ordenamiento, pues, obviamente van a haber ciertas formas de liquidación social. Estoy hablando de liquidación humana, luchas, guerras, nuevos patrones de consumo y con ello pues una desestructuración total. Quizás quede tan devastada después de una tercera guerra mundial de darse el mundo que al menos tendremos 5 bloques de poder enormes que seguirán luchando entre ellos, ¿no? Lo de Medio Oriente sigue dando de qué hablar, aunque hablamos poco ahora de la guerra de Irán contra Estados Unidos, pues entendemos que también las élites grandes, estas que gobiernan los medios de comunicación y las redes sociales, se callan muchísimas cosas, no pasan otras y nos dan una sola línea de investigación o una sola línea de acción para que nosotros nos centremos en un solo problema o una sola noticia. Vean que de Bolivia siguen sin decir nada y en Bolivia dentro de Bolivia pasó algo enorme. Se levantó lo que algunos llaman pueblo, un mal llamado pueblo que solo sirve, vuelvo y repito, para ir a votar, pero en Bolivia sí hubo una revolución porque ya estaba dadas las condiciones en Bolivia para que se diera la revolución comunal que propuso Luis Alberto Arce desde los Estados Unidos cuando llegó a Bolivia luego a acompañar a Evo Morales y a David Choquehuanca y otras personas que estuvieron ahí al mando de Evo Morales e hicieron una revolución que dio por 7-8 años seguidos un PIB alto, la inflación más baja de América Latina, el crecimiento más alto de América Latina, solo que a eso no les preocupa muchísimo a los medios que gobiernan el mundo de decirlo, porque si no, bueno, las personas se dan cuenta de que las revoluciones de alguna u otra forma funcionaron. ¿Por qué no funcionó la revolución en Venezuela? Es fácil, sí, porque bueno, escogieron a un hombre, bueno, en el año 1999 Hugo Chávez, que Carlos Andrés Pérez dijo, bueno, que no era ninguno, sino que era un justiciero. Y fue un justiciero porque, bueno, lo que hizo fue dividir la población, dividió 2 bandos, los que eran rojos y los que eran azules. Ahora los azules son ellos y los rojos son los otros, ¿no? Ahora hay azules, rojos y blancos nuevamente. Con esto, amigos, estamos nosotros diciéndole a que Europa todo lo que podría pasar, porque hay planes, hay 6 fases y en Europa estoy viendo ya, o en parte de Europa, estoy viendo ya el término de la segunda fase y el comienzo de la tercera fase. Y la tercera fase es esto, es la articulación entre la sociedad que ya está implantada, los que se van a prestar para el juego, la invasión de los que vienen de afuera a tratar de desequilibrar un poco, más que todo la regularización fuerte de las reglas que tiene Europa y por supuesto comenzar una especie de lucha interna entre grupos, entre bandas, ¿no? Y eso lo vemos muy bien cada vez que yo me siento y veo cuando Pedro Sánchez está hablando y están sentados todos en el Congreso, los insultos y los diferentes grupos que hay, aunque eso es normal, dicen que eso es normal en democracia, ¿no? Pero eso no es nada normal, porque esos grupos no solamente hablan, se recriminan, se insultan, sino que están profundizando en la sociedad un tipo de sentimiento que también en Venezuela lo hubo. Sí, unos se llamaban escuálidos y los otros los llamaban marginales. Y hubo 2 formas de dividir la sociedad venezolana que después se enfrentaron de diferentes formas y en diferentes tiempos.
Imagínense eso en España en este momento, que hay 4 grupos de poder políticos fuertes, unos con un discurso más fuertes que los otros, es desprendiéndose de una forma o una lucha campal, ¿no? Bueno, con esto seguimos nosotros analizando el tema, hoy comenzando la 6ª temporada de aquí, desde San Fernando, Cádiz, de España. No sé cuánto tiempo nos quede, ¿no? Porque bueno, calarnos otra vez los problemas que tuvimos ya en Venezuela y tuvimos que salir, es difícil, pero estoy viendo patrones que empiezan a repetirse. Miren que los cubanos en Miami le decían a los venezolanos lo que iba a pasar y los venezolanos lo negaban todo el tiempo. Se negaba porque había dinero, se negaba porque Hugo Chávez había subido la renta petrolera y estábamos ganando muchísimos dólares. Se jactaba Hugo Chávez de tener la economía número 1 de América Latina, los mejores sueldos de América Latina, y eso fue en el 2012, y en el 2014 ya estaba yéndose la gente de Venezuela porque no había que comer. Ojo con esto, los cubanos nos lo decían, muchas personas lo advertían, que la llegada del socialismo, de eso que llamaron socialismo del siglo XXI, que viene de un libro, que eso viene de un libro de un mexicano y se instauró en algunos países de América Latina, de la Guardia. Busquen a esas personas de la Guardia, Revolución del siglo XXI, socialismo del siglo XXI, perdón. Se creó algo que llamó Revolución Bolivariana para darle, de cierta manera, darle algún nombre y empezar a impactar. Y primero se empezó a impactar en Venezuela con dinero, como le gusta a los venezolanos. Todos han tenido, algunos países que conocen a los venezolanos, los ven y al venezolano le gusta vestir bien, comer bien, tener negocio propio. Bueno, eso es lo que le gusta al venezolano, ¿no? No a todos eso. Ojo, hay excepciones. Habemos otros venezolanos que nos interesa otras cosas. Pero eso es lo que se tiene de los venezolanos. Y nos decían, nos repetían todos los días lo que iba a pasar. Incluso hasta el 2010, 2011, 2012, y ya en el 2014 empezamos a creerlo. Y en el 2018 ya teníamos escritos libros, en el caso mío novelas de todo lo que había pasado, de todo lo que había sucedido en Venezuela, desde la articulación fuerte que hubo de las expropiaciones para sacar un grupo de poder e instaurar otro grupo de poder que diera otro tipo de temas a Venezuela, o otro tipo de flujo, cambiar incluso la sociedad, porque el cambio social a partir de la educación, a partir de la lucha, se dio en Venezuela. Ahorita hay otro tipo de sociedad en Venezuela después de 26 años. Hay una generación nueva, una generación que conoce solo lo negativo, y eso que conoce lo negativo, pues por supuesto está en otros países viendo algunas cosas positivas y ya se casaron con eso. O sea que para volver al país hay que ejecutar políticas serias. Bueno, María Corina Machado, dudo yo que me escuche de este programa, que apenas, bueno, son menos de 100 personas que lo ven semanalmente, ¿no? Pero bueno, los necesarios. Aquí no, sí necesitamos mucho más, por supuesto. Esto debería llegar a más personas, ¿no? Pero bueno, hay que también bajarse del bus, como decimos los venezolanos, para esto. Pero ojalá, porque todos los que estamos afuera, que son millones ya, necesitamos también que haya una especie de repatriación, pero una repatriación seria. Una repatriación con planes desde planes educativos para nuestros hijos hasta planes laborales para nosotros. ¿En qué vamos a servirle a la nueva Venezuela? Y si hay una nueva Venezuela, ¿qué va a pasar con la migración? ¿Qué va a pasar con nosotros los que estamos afuera? Los que podemos servir, los que podemos seguir dándole, ¿no? Yo a mis 41 años espero darle 30, 40 años más a Venezuela, darle más vida a Venezuela, hacer los planes en Venezuela, los planes que quedaron pendientes, ir a terminarlos. Bueno, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué va a pasar con la educación? Ya María Corina lo dijo en Harvard, en la revolución educativa que se viene a Venezuela. Ya lo dijo, ahora van a ver las élites franqueando un poco a María Corina con el tema educativo, porque ya lo dijo. En el tema económico no hay por qué asustarse mucho, porque con las riquezas que tiene Venezuela posiblemente pasemos de segunda división a ser campeones de la Premier League en poco tiempo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con las fronteras? ¿Qué va a pasar con las fronteras en Venezuela cuando entre esta nueva Venezuela que se espera, ¿no? ¿Qué necesitaba, ¿no? Yo estaba escuchando algunos audios y bueno, hasta reí muchísimo, porque era mucho más fácil. No solo que no estaba en los planes de la élite, en los planes del foro, que Maduro se fuera el 28, porque incluso, bueno, era penosa ya la derrota. A las 8 de la mañana ya estaba derrotado el día 28 de julio. Era mejor haber asumido la derrota. Hubiesen tenido todo el 2024 para hacer una jugarreta de las de ellos dentro de la Asamblea del Tribunal Supremo de Justicia, o alguna, como lo hicieron, por supuesto, pero desconociendo los votos de los venezolanos,
hubiesen decretado que hubiese ganado Edmundo González Urrutia, hubiesen salido incluso bien lavados, con la cara bien lavada, como demócratas, pidiendo asilo en otros países, estuvieran por allá en Moscú, estuvieran en en La Habana no, porque La Habana también va a pasar a ser del refugio yanqui. Ya no es Yankee Go Home, ya los quieren más bien que lleguen los yanquis a Cuba, como también lo desearon en Venezuela, ya están en Venezuela, solo que bueno, sigo insistiendo que las consecuencias a largo plazo van a ser, nos vamos a arrepentir muchísimo de todo lo que está pasando en este momento, pero nada, el chavismo nos llevó a esto, llevó a que Venezuela tomara la decisión de volver a encauzarse en el ritmo, en el flujo, en la vibración estadounidense en América Latina como patio trasero, que buscar la verdadera independencia que pensamos mucho que podía llegar y no llegó. Con esto me despido, 50 minutos de programa, gracias a todos, seguimos aquí en la lucha, seguimos con valentía, esforzándonos todos los días, porque bueno, la migración venezolana, aunque sea aquí en Europa, sí sea bien vista. Hay migraciones que han causado bastante impacto. La venezolana ha causado un impacto positivo más que negativo, aunque bueno, los medios de comunicación en Ecuador, en Perú, incluso en parte de Chile, hayan dicho lo contrario por casos aislados de lo que realmente es el venezolano, pero ahí vamos, nosotros vamos a hacer de nuestro país algo grande. Yo tengo mucha expectativa, ojalá estos planes, lean el manifiesto de Panamá, ojalá haya negociaciones y tengamos elecciones libres, vistas por organismos internacionales, seguidas por todos, que podamos todos votar, los que estamos en el exterior también, bueno, para participar. Creo que es lo único que nos caracteriza a los venezolanos son las elecciones. Tenemos muchas elecciones y mis universos, por supuesto. Eso nos caracteriza a nosotros también. Y que somos campeones también del Mundial de Béisbol. Bueno, broma. Nos vemos. Cuídense, que estén muy bien.